Un saludo cariñoso en este domingo quinto del tiempo ordinario, el Día del Señor. Qué bueno que puedo compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy nos propone la liturgia de la palabra de la iglesia, el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 5, versículos 1 y siguiente. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes, que se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. En este día queremos reflexionar especialmente sobre este proceso que se da en esta escena tan maravillosa. ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida hoy en día? Como podemos fijarnos en el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús se acerca a la barca de Pedro. Vio varias barcas, pero se acercó a la de Pedro. Y subió a ella para enseñar a la multitud. Pero qué interesante. Pedro al mismo tiempo lo recibe, lo acepta, le permite, aún estando tan ocupado limpiando las redes y organizando todo porque había terminado una tarea, una faena de toda la noche, aún así deja entrar a Jesús en su barca. Esa es la actitud, creo, que debemos tener nosotros como cristianos. No solamente aquel que es llamado por Dios para ser sacerdote, religiosa, para ser apóstol en una vocación específica, sino a cualquier cristiano que se sienta llamado a vivir una vida seria, a vivir una vida cristiana profunda. Porque fíjense entonces cuál es la actitud siguiente. Jesús les invita a remar mar adentro. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros, cuando dejamos entrar en nuestras vidas a Jesús, tenemos que profundizar en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, en todo lo que significa el ser humano, pero sobre todo lo que significa un ser humano con una visión cristiana de la vida. Profundizar en la vida cristiana dentro de todo lo que nos movemos, porque cuando Jesús entra en la vida de una persona, entra en la vida del profesional, del político, del comerciante, de lo que tú seas. Jesús entró a la barca de un pescador que estaba en su faena. Por eso, cuando Cristo entra a la vida de una persona, quiere iluminar todos los aspectos de la vida de ese ser humano, de esa persona, y lo invita a profundizar cada vez más para que esa vida realmente llegue a su plenitud. Y ese es el verdadero sentido de la vida, el que podamos nosotros realmente llegar a la plenitud de la vida, realizando nuestra existencia a toda profundidad, con toda la plenitud que sea posible. Y a eso nos invita el Señor. Por eso invita a Pedro a remar mar adentro.
Pero no solo eso, sino que en la medida que nosotros entonces, como fue la actitud de Pedro, nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por la palabra de Dios, por lo que Él nos va indicando, porque cuando Jesús entra a la vida de una persona, es para guiarla, es para iluminarla, es para conducir en el verdadero camino. Por eso entonces es tan importante que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, a lo que nos indica el Señor en nuestra vida. Por eso Pedro, aunque decía, pero Señor, si he estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, y Él dice, entra mar adentro y tira las redes aquí. Y Pedro obedeció. Si tú lo dices, Señor, si nosotros, porque lo diga el Señor, somos capaces de obedecer, veremos entonces grandes frutos. ¿Por qué? Porque nuestra vida sin el Señor no puede dar buenos frutos. Pero la vida, cuando la asumimos con el Señor y somos obedientes a sus orientaciones, nuestra vida da muchos frutos. Y tantos frutos, dice que la barca se hundía de tantos peces. Pues son tantos los frutos que nosotros podemos dar cuando nos unimos al Señor. Y cuando nos dejamos guiar por su luz, cuando nos dejamos guiar por su palabra y por su presencia. Y nuestra vida siempre Jesús nos va guiando. Son tantos los frutos en nuestras vidas que podemos compartirlo con los demás, y entonces también otros pueden llenar su vida, pueden llenar su barca de peces, pueden llenar su vida de gracia, pueden llenar su vida de sabiduría, pueden llenar su vida de todas las cosas necesarias y buenas para realizar nuestra existencia a plenitud cuando lo hacemos con el Señor. Por eso, qué importante es entonces seguir este proceso en la vida. Abrir la vida al Señor para que Él entre. Y Él entonces nos guíe a una vida más profunda, más llena de sentido. Y esa vida llena de sentido, orientada por Jesús, entonces dar fruto. Y que esos frutos también lleguen hacia los demás. Porque recuerden que cuando subió a la barca de Pedro, dice que Jesús comenzó a enseñar a la multitud. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Cuando entra a nuestra vida, desde nuestra vida, quiere iluminarla de los otros. Quiere fortalecer la de los otros, quiere dar a los otros a través de nosotros. Y qué bueno es eso, ser instrumentos del Señor. Y para eso que nos llama. Y recuerden, no solamente al sacerdote o a la religiosa, quiere hacernos pescadores de hombres. También a ti y a mí, laico, hombre casado, mujer casada, en cualquier estilo de vida. Porque cuando Dios entra al corazón del hombre, entra a la vida del hombre, entra a todas sus dimensiones, a todo lo que es su existencia, su vivir, su compartir, su relacionarse. Por eso, cuando entra a Pedro, entró a la barca de un pescador. Cuando entra a tu vida, quizás si eres comerciante, entra a la vida de un comerciante. Si eres un político, él entra a la vida de un político. Si eres un empresario, entra a la vida de un empresario. No es a Pedro, no es a Juan, es a esa persona completa para que toda la vida sea iluminada por el Señor y los frutos entonces realmente surjan espontáneamente y sean espontáneamente compartidos también con los demás. Que en este día en el que sentimos esa llamada del Señor a dejarnos guiar por Él, que realmente nuestra vida esté abierta a esa luz, a esa fuerza, a esa gracia que el Señor quiere regalarnos con su compañía, pero también con sus palabras, indicándonos el camino, indicándonos lo que tenemos que hacer. Entra mar adentro, tira las redes, así va diciéndonos cada día, y si nos dejamos guiar por Él, nuestra vida entonces será diferente y dará muchos frutos para compartir también con los demás. Mis hermanos, que la reflexión de este día nos haga más conscientes de la necesidad que tenemos de ser esos instrumentos que Dios quiere utilizar en este día para seguir pescando tantos hombres que andan perdidos en la mar de esta sociedad que se deja arrastrar por vientos confusos. Y que, como siempre les digo, sepamos que no hay mayor meta que la de buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Un feliz domingo, Dios les bendiga y nos encontraremos de nuevo mañana con otra reflexión del día.